En la Argentina de 1880 a 1916 nos encontramos frente a un periodo de orden conservador, que comienza con la presidencia de Julio Roca y la federalización de Buenos Aires, culminando con la llegada del radicalismo al gobierno. Este periodo está caracterizado por importantes cambios que modernizaron la estructura de la sociedad y la economía argentina. Roca pertenecía al bloque político que se mantuvo en el poder durante todo este periodo, el Partido Autonomista Nacional, conformado por integrantes de lo que denominamos la generación del 80. Políticos e intelectuales conservadores de la oligarquía que se consideraban superiores y por lo tanto más aptos para gobernar que el resto de la población. Bajo el lema paz y administración, recurrían al fraude para autoperpetuarse en el poder y conservar su política, que se basaba en disminuir la autonomía provincial y en la coerción sobre la participación de la sociedad. Las fuerzas políticas de la época no eran partidos consolidados como tal, sino agrupaciones inestables constituidas alrededor de los personajes destacados de la época, quienes se negociaban las candidaturas entre sí. Según el ideal de la oligarquía, el tan anhelado progreso se construiría con un gobierno centralizado y una Argentina inserta en el mercado mundial. Para que la Argentina lograra la inserción económica deseada, debía primero consolidar la economía interna. Con las conquistas del desierto, se logró ampliar el área de tierras sembrables para el ganado y la instalación de industrias. Fue posible gracias a la organización del Ejército Nacional, el cual eliminó las montoneras, expandió las fronteras y suprimió las Fuerzas Armadas provinciales. Algunas de las tierras, resultado de dichas conquistas, fueron apropiadas por criollos terratenientes de poder y otras facilitadas a extranjeros para que formen colonias. A partir de 1860 se implementaron políticas que propiciaron la llegada de mano de obra extranjera, como la Ley de Inmigración y Colonización, que implicaba alojamiento, manutención, subsidios para los viajes y otras facilidades a los extranjeros. Durante las últimas 2 décadas del siglo XIX, en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, las colonias formadas mayoritariamente por inmigrantes escalaron la agricultura nacional. Estas familias trabajadoras agrícolas, dueñas de algunas tierras, resultaron conformar el sector rural medio. Se le sumaban a ellas comerciantes, transportistas, artesanos, contratistas, entre otros. Otras medidas para la consolidación de la economía interna, además de la inserción inmigrante, fueron la unificación de la moneda nacional, creación del Banco de la Nación Argentina, que se unía a las actividades del Banco de Buenos Aires, extensión de la red ferroviaria por inversión extranjera. La inmigración masiva y el crecimiento vegetativo fueron las principales causas del aumento de la población. Los censos registraron aumentos de más del 100% entre el primer y el segundo censo, y de casi el 100% entre el segundo y el tercero. Tras el crecimiento poblacional y vegetativo, la crisis política y económica que se desencadenó en 1890 con el gobierno liberal no intervencionista de Juárez Celman, se conforma un nuevo bloque opositor. Bajo el nombre de Unión Cívica, pequeños grupos de ideales distintos que se encontraban al margen del poder se unen por el deseo de derrocar el gobierno corrupto de Juárez Celman. Así, este bloque opositor, encabezado por Mitre, Uriburu, Alem, Irigoyen, entre otros, organiza la revuelta del Parque de Artillería. La revuelta fracasa, pero la figura de Juárez Celman se ve debilitada y renuncia a su cargo como presidente. Asume Carlos Pellegrini, quien en una breve presidencia de 2 años saca al país de la crisis. Aplica políticas intervencionistas a pesar de ser liberal. La Unión Cívica se divide en Unión Cívica Nacional, al mando de Mitre, quien tiene cierta inclinación a pactar acuerdos con Roca, y Unión Cívica Radical, que bajo la dirección de Leandro Alem se opone decididamente. Por estos años el radicalismo estuvo conformado solo por personajes de sectores altos y medios altos. En paralelo a la Unión Cívica desde fines de 1880, la masa creciente y heterogénea de trabajadores comenzó a movilizarse y a organizarse con mayor sistematicidad que en años anteriores. Aumentan las manifestaciones, las huelgas y los enfrentamientos armados en representación de sus demandas. Denunciaron las pobres condiciones en que desempeñaban su trabajo y bregaron por una legislación que amparase el derecho al descanso dominical. Un ámbito laboral higiénico que aboliera el trabajo nocturno y a destajo que reglamentara
el trabajo de mujeres y niños y el domiciliario. Entre los grupos obreros destacan los socialistas, que terminan conformando un partido político con un programa de gobierno definido, y anarquistas que creen en la acción directa del pueblo y no en los partidos políticos, ya que consideran que estos distraen a las masas, por lo que se organiza en sindicatos, mutuales y asociaciones. La Federación Obrera Argentina, FOA, un intento de unidad entre ellos, fue controlada por los sectores sindicalistas que se habían incorporado poco antes. Este sector rechazó cualquier definición ideológica y desplazaron a los anarquistas, quienes formaron la FO Regional A. Tiempo después, a partir de allí, la corriente sindicalista tuvo una posición relevante en la conducción del movimiento argentino obrero. Dato de color. A modo de manifestación, un sindicato de panaderos conformado por un grupo de anarquistas hornearon dulces con formas y nombres nuevos a modo de burla a la iglesia, el ejército y la educación. Y así nacieron los que hasta hoy conocemos como vigilantes, cañoncitos, bombas, sacramentos, libritos, suspiros de monja o bolas de fraile. Las protestas obreras empujaron a la dirigencia a adoptar ciertas respuestas a unas demandas que eran cada vez más amenazantes. El Estado apeló a la represión mediante fuerzas de seguridad, el estado de sitio y medidas legislativas. El Partido Autonomista Nacional, desde sus inicios, dificultó hasta el punto de imposibilitar el acceso de otros partidos al sufragio. Cuando se ve debilitado, considera necesario agregar a la Unión Cívica Radical, solo con el fin de controlar los levantamientos. Contrario a sus intenciones, el Partido Autonomista Nacional termina disolviéndose y en las elecciones de 1916 Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente argentino elegido democráticamente. Ese día, sus partidarios desatan los caballos de su carruaje y lo llevan a pulso hasta la Casa de Gobierno. Esto era una clara demostración de apoyo hacia el nuevo presidente de la República Argentina. Cuando el gobierno de Yrigoyen abrió un espacio de diálogo, la posición antiestatista del anarquismo le impidió comprender que las relaciones entre el Estado y los trabajadores iniciaban una nueva etapa en la historia argentina.